Hola, hola. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claroscuro. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos, como siempre, como cada miércoles, aunque no esté yo aquí. Fíjense que la última reseña que hizo Pavel, la verdad es que lo escuché bastante cansado y desmejorado y pues lo mandé a recursos humanos y le dije, pide vacaciones porque no puede ser. Entonces, em, le di vacaciones. Él se encuentra ahorita pues en paradisíacas playas y pues aquí yo al pie del cañón encargándome del changarro y sacando toda la chamba adelante, tortas, reseñas, en fin, todo lo que haga falta pues aquí, para eso estoy aquí, ¿sale? Entonces, por eso es que hoy yo lo recibo y les voy a platicar de un libro al que llegué por mero accidente, pero esos accidentes me gustan mucho y me emocionan cuando encuentro un libro que no estoy esperando, que no estoy buscando y de repente me llega y resulta ser casi siempre una cosa extraordinaria. Así me pasó con este libro. Este libro se llama El Círculo de Mujeres de la Doctora Tan y fue escrito por Lisa C. Lisa C. es una pues mujer escritora nacida en París, pero es de padre chino, chino estadounidense y de madre escritora norteamericana. Entonces tiene una mezcla interesante. Ella se crió en el barrio de Chinatown en Los Ángeles y pues tiene como este contexto. Entonces, ha escrito otras novelas, por supuesto, haciendo referencia a la cultura china, pero este es un libro muy padre porque está basado en una historia real, es decir, se basa en unos escritos que se encontraron súper antiguos, eh, pero reales, de Tan Yushian. Espero que mi chino medio oxidado resurja de repente aquí. Tan Yushian, quien fue una mujer que vivió en los 1460 en la China imperial. Entonces, pues la verdad es que el título me llamó mucho la atención. Yo no sabía hasta ese momento que era una historia real. Y bueno, conforme el libro va avanzando, la verdad es que eh, se produjo en mí una serie de emociones. Ahorita les voy a explicar por qué. El caso es que este libro está ambientado, como ya dije, en la China de la dinastía Ming, esto más o menos en el siglo XV. La protagonista de esta historia es Tan Yunshan, que es una chica, empieza ella contándonos desde que es niña. Es una niña y después una mujer de clase alta que pertenece a una familia privilegiada, es decir, con dinero, con acceso a conocimiento, con acceso pues, al ambiente imperial o a la corte. En esa época los hombres se dedicaban a hacer exámenes para entrar, digamos que en el sistema imperial, y las mujeres se dedicaban a hacer lo que les correspondía, es decir, ponerse bonitas para algún día llegar a ser esposas y siendo una vez esposas, tener un hijo varón. Porque si estas cosas no sucedían, prácticamente podías estar segura de que tu vida no tenía propósito, de que alguien, digamos, pues, ¿para qué digo? Mejor, tu vida no tenía propósito, ¿no? Entonces, realmente era un ambiente en el que la mujer estaba pues bastante sometida, ¿no? Eh, bueno, Tan Junshan, esta niña, se cría con su abuela, pero su abuela tenía la increíble libertad de ser médico, entre comillas libertad, ¿no? Realmente esta mujer, su abuela, tuvo padres médicos y esos padres tuvieron padres médicos y esos padres tuvieron padres médicos en tercera generación hacia abajo.
fue, fue criada por médicos. Entonces aprendió los fundamentos de la medicina china y pues es muy importante el contexto, porque en la China imperial de esas épocas, no, que había médicos hombres, todos, no había mujeres médicos formales, o sea, estudiados y titulados y socialmente reconocidas, aunque las había de manera empírica, como era la abuela de Tan. Los hombres médicos tenían prohibido, por cuestiones rituales y espirituales, tenían prohibido tratar a mujeres, o sea, sí las trataban a las mujeres, pero no las podían tocar, no las podían, digamos que ocultar o revisar a profundidad. Entonces, estaban muy limitados en cuanto a la medicina, ejercer la medicina para las mujeres. Incluso pues existían las parteras que aunque ejercían, ¿no? Libremente, eran consideradas de un rango muy inferior porque además tocaban la sangre, entonces eso las hacía impuras e indignas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ni un hombre médico, ni una mujer que practicaba la medicina, tampoco podían tocar la sangre. Entonces, se volvía una cosa complicada y a que el contexto es muy importante porque las mujeres vivían una situación en la que pues al no poder un médico tocarlas y pues a veces em, los diagnósticos que emitían eran erróneos precisamente por esa falta de cercanía con el paciente y pues había una alta mortandad de mujeres por esas circunstancias. Además de que en esa época era tal cual la filosofía como lo que les voy a decir. Si tú eras mujer o animal, eras propiedad de un hombre. Tú no eras libre de pensar, tú no eras libre de hacer, tú no eras libre de nada. Si por alguna razón tenías hijos varones, cosa que era considerado pues que habías cumplido tu misión en la vida, pero ese hijo tampoco era tuyo. Si tú eras una mujer que había sido comprada por un hombre, ya sea por esposa legítima o por ser concubina, pues de todos modos ese hijo menos era tuyo porque entonces si eras concubina, realmente tu hijo pasaba a ser hijo de la esposa principal, ¿no? En fin, una serie de situaciones en las cuales la mujer vivía sometida, sobajada, despreciada, torturada, etcétera. Aquí también surge el tema del pie de loto, es decir, que las mujeres orientales, hasta hace no mucho, me parece que por ahí, es más, aquí les tengo el dato porque sí lo busqué, ahorita se los digo que llegue a él, pero se practicó esto del pie de loto, que en realidad lo que sucede es que deforman el pie a las niñas muy pequeñas, desde, por decir algo, los 4 años o antes, deforman el pie, lo vendan para ir deformando el hueso y que el hueso, los dedos, digamos que del extremo hacia afuera, se rodeen la palma del pie y entonces haga el efecto visual de un pie diminuto, porque eso era considerado pues un símbolo de femineidad, de estética, incluso de alto valor y atracción sexual, en fin, o sea, era una cosa tremenda. Realmente hasta 1912 fue prohibido oficialmente el pie de loto en China y sin embargo los registros cuentan las leyendas urbanas que pues realmente clandestinamente se siguió haciendo hasta muy entrado el siglo XX, imagínense, o sea, bueno, ¿esto qué implicaba? Implicaba que primero un dolor terrible, que se volvía crónico, porque aunque al principio era pues el
pues el dolor de la niña y todo, pues conforme iba creciendo el hueso y conforme ella iba desarrollando, o sea, eso se volvía crónico, un dolor crónico terrible. Eh, Después, pues imagínense ustedes que es como en los carros cuando le pones o llantas pues más anchas o llantas más pequeñas, pues alteras totalmente el diseño de original y eso tiene afectaciones. Entonces, en el caso de los pies, pues esto producía inestabilidad en las mujeres, de tal forma que había una alta, y no recuerdo si lo dice tal cual, pero sí menciona que era una de las causas principales de la muerte de las mujeres en esa época, que o te caías por la inestabilidad que tenía tu cuerpo al tener unos pies pues tan chiquitos, es como si estuvieras con el pie de bailarina caminando de puntitas, o eh, las infecciones, ¿no? Entonces, era vital que tuvieras una higiene pues prácticamente muy meticulosa, muy exagerada, porque esas infecciones maltratadas se volvían mortales. Y como ya expliqué, un médico no podía tocar a la mujer para revisar, escultar o curar. Entonces, esto era, pues, ahora sí que es responsabilidad de la propia mujer o de aquellas mujeres que la rodeaban. Y esto toma relevancia y también tiene mucho que ver con el título, con el Círculo de Mujeres de la doctora Tan, porque esta es una de las cosas, temas que además de la mujer, del concubinato, del pie de loto y de una serie de temas que pasan por esta narración, pues también estaba eh, todas las mujeres alrededor, es decir, habla de un vínculo y amistad entre mujeres que, como siempre sucede en todos los círculos, pienso que en la mayoría de las culturas, en la mayoría de las ciudades, países, familias, como quieras decirle, es muy complicado hacer un vínculo y una lealtad entre mujeres. Hoy en día es algo que se presume, que se promueve más y creo que es algo que ha estado entrando un poco más en conciencia en nuestras sociedades, pero no siempre es así. Y esta historia promueve, produce que eso suceda, ¿no? Bueno, esta niña, su abuela la prepara y le enseña a hacer le enseña a hacer el diagnóstico a través de 4 exámenes. Es decir, esto es muy común en la medicina tradicional china y esto quiere decir que debes observar, realmente mirar profundamente, escuchar, realmente escuchar, escuchar incluso más allá de lo que se está diciendo, tocar y preguntar. Y entonces todo esto hace que, obviamente en el desarrollo de la historia, pues vemos como las mujeres que son médicos, pues tenían mucho más éxito que los médicos en sí, porque ellas sí podían tratar a las mujeres. Y entonces Tan Xuan se volvió muy hábil en este arte y entonces ella se volvió una doctora pues muy solicitada, porque pues de manera natural las mujeres se acercaban a ella a pedir ayuda, a pedir consulta, etcétera, ¿no? Entonces esto también va siendo una parte importante dentro de la historia. Y aunque dentro de esta sociedad y de la dinámica que se vivía incluso en las familias acomodadas y de clase alta, no era fácil no fue fácil que ella ejerciera pues su conocimiento o incluso su don o su vocación, porque las mismas mujeres le ponían trabas para hacerlo, porque era una situación
de que no era aceptado socialmente y una misma condición social, las mujeres no se llevaban del todo bien y se ponían el pie unas a otras, sí, el pie del otro, aunque fuera chiquitito, producía enemistades y catástrofes, porque ¿qué significaba que otra mujer, el éxito de otra mujer, pues era que o era más hermosa, o era más joven, o había tenido un hijo varón? Siempre era una cuestión de posición social. Entonces, pues siempre estabas en competencia con las demás mujeres. Entonces era muy difícil crear una lealtad. Sin embargo, la abuela de Tan, ella fue una mujer visionaria, adelantada a su época, que ella comprendía a la perfección cómo funcionaba el mundo y ella fue creando y entretejiendo y sembrando en la mente de su nieta una forma diferente de ver las cosas, de tal forma que creó para ella una red segura, le proveyó de manera planeada y deliberada de amigas y mujeres que la protegieran. Y cuando Tan Xuan entendió esto, eh, digamos que como si le hubieran quitado un segurito que la estaba deteniendo, pudo tener una visión mucho más clara de cómo poder incluso ejercer mejor su vocación y entonces se dedicó a seguir entretejiendo esa red que su abuela ya había extendido hacia ella y logró hacer una comunidad de mujeres que dejaban a un lado el interés propio para construir como comunidad un ambiente seguro y propicio no solo para sus hijos, sino para su familia y para otras mujeres y hombres que los rodeaban. Y eso poco a poco fue trayendo una cosecha impresionante de logros y de cambios en su época. Incluso llegó hasta la mismísima emperatriz y el emperador e incluso delante de ellos tuvo un testimonio contundente y eh, arrasador sobre formas diferentes de ver la vida, de ejercer compasión, de ejercer compañerismo, de crear comunidad y esto me encantó todo lo que este libro eh, pues manifiesta. Además de que habla muchísimo de fundamentos de medicina china, de muchas pues remedios herbales, eh, técnicas que pues en ese momento eran bastante avanzadas como la moxibustión, técnicas como la variolización, que es una técnica prácticamente predecesora a la vacuna como la conocemos hoy, pero que desde mi punto de vista es mucho más efectiva y natural. Y bueno, la novela está estructurada como en varias etapas según las etapas en esa época definían a la mujer, ¿no? Como la infancia, como la edad en la que ya te podías casar, como la edad en la que estabas eh, susceptible a dar hijos y después la edad clásica así del declive, ya que no podías tener hijos, pues ya era tu fin. Y entonces está muy interesante cómo todas estas etapas son asociadas con esta transformación de mente que va teniendo Jun Xian, perdón, y pues se va volviendo eh, pues ya una trama muy interesante. Está muy atractivos, no solo los temas, sino, y sí, de pronto llega un punto donde dices, pero ¿por qué estoy leyendo esto si, si, si me da tanto coraje escuchar lo que eran todas estas prácticas? Pero es verdaderamente satisfactorio ver cómo esta mujer inteligente desde su abuela
van dando vuelta y van dando forma a a su propio destino sin importar sus circunstancias, que no podían ser más desfavorecedoras, de verdad. Entonces, fue un libro inspirador porque incluso al día de hoy en que todavía, eh, pues todavía no es erradicado de alguna manera algunas formas de discriminación. Y no solo hablo acerca de las mujeres, sino de muchos tipos. Puede ser una discriminación o una forma de ver inferior a otros, por cualquiera que esta sea la razón, y, y empezar como a poner trabas a todas las personas a las que así consideramos, ¿no? O puede ser, pues sí, como tal a una mujer o incluso a pensar que los niños por ser niños tienen una capacidad limitada. En fin, puede haber hoy en día todavía muchas formas de discriminación y entonces eh, para mí fue muy satisfactorio leer cómo estas cosas se pueden superar, se pueden dar la vuelta y es vital mm, pues tener una inteligencia, porque además estas mujeres acostumbradas a suprimir sus emociones, eh, es muy interesante también cómo toca el tema de que las emociones enfermaban a la gente, ¿no? Y la medicina china la contempla, lo contempla. Entonces era muy importante dentro de del diagnóstico y del examen que estas doctoras hacían, era muy importante poderle dar cabida a las emociones, es decir, validarlas, reconocerlas, pero entonces canalizarlas y sacarlas, porque si no, no podía haber una verdadera cura. Entonces, me parece que eso, que esa forma de tratar a los pacientes, ayudaba a que precisamente hubiera una, una visión de las circunstancias y de los problemas un poco descargada de la emoción particular y entonces se podía ver un escenario un poco más objetivo. Y eso creo que fue vital y extraordinario, de tal forma que es algo de lo cual también podemos aprender al día de hoy. Quitar mi emoción de la situación y entonces empezar a verlo desde otro punto de vista me permite ser más inteligente, me permite tomar decisiones un poco más acertadas, convenientes según la situación y entonces eso eh, tiene pues resultados más asertivos. Y eso se ve todo el tiempo a través de esta historia. No hay desperdicio en lo absoluto. Al final, la autora nos regala un epílogo de toda la investigación que hizo, de cómo fue y cómo se llegó de los textos originales, de cómo fue documentándose y agregando elementos a esta historia y pues nos da contexto también mucho más acerca de la autora original. Y pues es un gran libro que tiene mucha reflexión. Yo pienso que este no solo es como la parte femenina, aunque habla muchísimo, muchísimo, sí, de la naturaleza femenina. Así que si tú eres pues una persona que pues no quieres leer sobre menstruación y menopausia y situaciones cíclicas, en fin, embarazos, abortos, etcétera, pues a lo mejor no te va a interesar del todo. Sin embargo, incluso si eres, o sea, si eres hombre y pues son temas que a lo mejor no los tienes como muy a la mano o estás muy familiarizado con ellos, sería fantástico que lo leyeras porque en todo hay como aplicación, ¿no? Incluso puedes llegar a entender mucho más acerca de las mujeres con este libro. Y pues me encanta que también habla mucho del chi, de tu poder interior, de cuando está frío, de cuando está en fuego. Y entonces todos estos fundamentos de la medicina china que son antiguos, antiguos, antiguos. Creo que es importante también que como que regresemos
esas nociones a nuestra cabeza el día de hoy, porque hoy padecemos una serie de eh, enfermedades, patologías y malestares porque estamos en desequilibrio. Y bueno, aquí ya les hemos platicado y contado mucho acerca de muchas perspectivas de salud. Y me parece que este libro no lo deja de lado, al contrario, lo acerca de una manera muy creativa. Creo que es algo que también aporta muchísimo parte de la historia. No estás leyendo como tal de medicina, sin embargo, estás eh, pues escuchando cosas importantes acerca de eh, procesos que ocurren en tu cuerpo y eso este, pues está padre, porque además, repito, la autora nos regala un epílogo bastante extenso donde nos habla de cómo se documentó, entonces está muy bien documentado acerca de todos estos remedios y cosas. Además de que estos casos que va presentando la novela, pues son casos documentados por la efectiva doctora Tan, que originalmente su escrito se llamaba diferente. Ahorita no me acuerdo cómo, pero casi como casos de una doctora o una cosa así. Y pues Lisa sí, pues lo agarra, lo resignifica, le da muchos matices y entonces nombra a este libro El Círculo de Mujeres de la doctora Tan, siendo tan importante precisamente este círculo del cual está rodeada una mujer que puede significar muchas cosas. Su supervivencia, incluso que te salven de morir, tu salud mental, tu vocación, amistad, risas, protección y un desarrollo de llegar a ser más de lo que incluso tú sola puedes hacer, ¿no? Entonces, creo que tiene un gran concepto, un gran valor esta novela, porque bueno, pues aunque es basado en historia real, pues también le echa ahí de su cosecha para que todo sea como un poquito más entretenido para ti y para mí. Y pues me pareció una gran opción para platicarles el día de hoy. Ojalá que se quieran acercar a él. Aguanten un poquito todas las injusticias y todos los maltratos que narra esta historia, pero vale la pena, se los garantizo. Es de estos libros con sello de garantía, libro claro oscuro. Es nuestra recomendación del día de hoy para ustedes. Hasta la próxima.